Continuamos con Cerrando la Noche y hoy nos sentimos cómodos con el invitado que vamos a tener. Hace tiempo no pasaba por el programa, pero ya finalmente volvió, como dice el refrán popular, y volvió a su casa, porque aunque no se lo digamos frecuentemente, él sabe que esta es su casa y sabe que este programa y sus conductores tienen mucho afecto y respeto por el trabajo que él hace. Y hoy vamos a hablar justamente con el ciudadano Juan Carlos Espinal, que viene en su condición y ejerciendo su derecho a libre asociación, no solo en las organizaciones sociales, sino en la militancia política. Y en su calidad de vocero y miembro de la Dirección Nacional del Partido Fuerza del Pueblo, queremos darle las buenas noches a Juan Carlos Espinal. Buenas noches, hermano. Buenas noches, Juan Carlos. Bueno, saludo Junior, saludo a Giovanni. Esto es una genialidad. Yo agradecido de volver a casa y hablarle a ese público de las 11 a 12 de la noche, que en este momento, por ejemplo, tiene que tener una alta audiencia, sobre todo porque recuerdo que años atrás nosotros lo observábamos en la televisión de los cables locales de los municipios, y entonces eso tiene una ventaja extraordinaria, porque entonces este tipo de comunicación local es lo que está consumiendo ese público que está en este momento antes de acostarse. Y este fenómeno comenzó específicamente a finales de los años 90 en República Dominicana, en Colorvisión. Porque recuérdense que los canales de televisión en la República Dominicana cerraban a las 11, a las 12 de la noche. Es así, Juan Carlos. Con Barnabás Collins. Es así, Juan Carlos. Y entonces Colorvisión inició ese proceso y ahí dio un salto espectacular con el tema de que se robó esta audiencia de esta hora, que contrario a lo que muchos piensan, ahora con el tema del COVID, del coronavirus, las audiencias entre 12 de la noche y 5 de la mañana van a adquirir los mayores matices de audiencia que los de matutinos y vespertinos, porque para allá que va a migrar la nueva comunicación con este tipo de genialidades computarizadas y tecnológicas. Así que yo estoy contentísimo de estar aquí, estoy a sus órdenes. Gracias, Juan Carlos. Bueno, Juan Carlos es vocero de la candidatura presidencial del doctor Leonel Fernández. Y aunque hay muchos temas por donde iniciar la conversación, me gustaría saber la opinión de Juan Carlos en torno a lo ocurrido recientemente con la cancelación del debate. El debate en República Dominicana ha ido tomando cuerpo de cara a medir las propuestas de los diferentes candidatos. Y entonces, en esta ocasión, Ángel se vio obligada a suspender, dicen ellos, por falta de quórum, el debate que debió ocurrir justamente esta noche. Esta noche a las debió 9, desarrollarse, pero no fue así. Juan Carlos, más allá de lo doméstico, que es la falta de quórum, ¿qué factores tú crees que pudieron haber influido para que Luis Abinader no confirmara con tiempo? El candidato del PLD, Gonzalo Castillo, nunca confirmó. Claro, no se invitó ni a Guillermo Moreno, ni a Ismael Reyes Cruz, ni al señor Claudio, el del partido, Juan Carlos, ayúdame, el que llevaba no sé a Ramfi como candidato. Que llevaba Ramfi, Claudio. El doctor. Exacto. No fueron invitados, pero ¿qué ha influido para que no se dé realmente el debate? Bueno, yo quisiera
contestar esa pregunta y que ustedes me permitieran enumerar algunas razones que antes del programa me puse a pensar para poder contestar las preguntas de ustedes. Hay algunas razones, como por ejemplo el dólar al 60 por 1. Hay algunas razones como 70,000 presos en el toque de queda en los últimos 60 días. 1 millón de contratos de empleos de trabajadores suspendidos en este momento, en los últimos 3 meses, con la acumulación del préstamo del apartamento, del préstamo del carro y de la situación económica de cero crecimiento entre marzo y mayo de la economía. El sabotaje de las elecciones del 16 de febrero. Son razones fácticas, de hecho, que te estoy enumerando para establecer las razones, no solamente de lo del diálogo de Ángel, sino también ese tipo de comportamiento de evasiva en función de lo que implica una situación extraordinaria como el coronavirus, el COVID-19 y todos los fenómenos sociales y políticos que te estoy enumerando para tratar de aproximarnos a una realidad mínimamente subjetiva y que los planteamientos que estamos haciendo aquí sean la constituyente de una posición irrefutable en función del por qué el candidato presidencial del PRM y por qué el candidato presidencial del PLD han evadido de alguna manera el debate de esa organización de la sociedad civil. Pero más allá del diálogo y el de supuesto debate del tema de Ángel, nosotros queremos seguir enumerando, por ejemplo, la quiebra de medianos y pequeños productores de montaña como Coa, Río Blanco, Constanza y Jarabacoa. Nosotros queremos hablar de la crisis ambiental que significó no poder abordar y no tener que abordar la responsabilidad de responder no solamente a Ángel, sino al país por los fuegos de Duquesa, por la contaminación ambiental. Ningún organismo de salud pública al día de hoy, después de más de 10 días de ese desastre ambiental que ocurrió en Santo Domingo Norte y que ya llegó a San Cristóbal, los daños, pudo evaluar, por ejemplo, y puede decir cuántos enfermos y cuáles fueron las consecuencias del tema del desastre de Duquesa. El pago de los 395 millones de dólares del gobierno dominicano y a Odebrecht en medio del COVID, cuando aquí había un tema de que cuando llegó el COVID imprevisto, que nos sorprendió con un desastre en el que tuvimos una compañía privada de aviones teniendo que auxiliar al Estado dominicano para comprar mascarillas y guantes y aspectos que tenían que ver con tecnología y medicinas. Por ejemplo, a la República Dominicana. En esas circunstancias, necesitando la población atenciones médicas, economía, atenciones básicas, laboratoristas, orientación, el gobierno dominicano pagaba 395 millones de dólares a Odebrecht. El informe de la OEA que da la razón a lo que ocurrió el 6 de octubre del año 2019 en el Partido de la Liberación Dominicana y que desmiente la posición de un cerco mediático que existe en la República Dominicana frente a una realidad objetiva que implicó que lo que se debe decir a partir de este momento que nosotros estamos conversando, Giovanni Junior, que el presidente de entonces en el antiguo Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández, derrotó al candidato del partido, el precandidato de ese momento del Partido de la Liberación Dominicana, a partir del informe de la OEA. Eso quiere decir que además tenemos que agregar todos estos factores que se han dado hechos al tema de la corrupción en INAIPI y al mismo tiempo implicar y decir que esta crisis post-COVID generará una pérdida para la República Dominicana de 6,000 millones de dólares.
Entonces, esto eran preguntas, por ejemplo, que ya respondiendo a tu pregunta, estos eran interrogantes y son necesariamente las preguntas que deberán responder de aquí a las elecciones del 5 de julio los dominicanos. Entonces, pero ¿cómo afecta eso la participación o la no confirmación a tiempo de Luis Abinader? Porque pudiera entender que tú me digas, bueno, por esto, por esas razones, el candidato oficial evadió. Pero esas razones pueden ser imputables a Luis Abinader. Lo que ocurre es que observando nosotros un análisis de opinión pública de esta semana, pudimos constatar unas declaraciones de uno de los voceros del Partido Revolucionario Moderno, el senador Paliza. El senador Paliza, que es presidente del Partido Revolucionario Moderno, respondiendo a tu pregunta, Junior, establecía que había que hablar con la Fuerza del Pueblo y el doctor Leonel Fernández ya en segunda vuelta. Ayer, nosotros haciendo esa búsqueda en los medios digitales y haciendo investigaciones de opinión pública, haciéndose síntesis de opinión para ver cuáles son las lecturas más leídas de los dominicanos en todos los renglones, tanto de mujeres, clase media, clase alta, mujeres, jóvenes. Nosotros buscando la caracterización y la segmentación de esas opiniones, nos damos cuenta que el ministro administrativo de la presidencia ha establecido la posibilidad inminente de una segunda vuelta. Por eso no fueron a ese diálogo y no van a poder ir a ningún diálogo de ahora en adelante, porque lo que se está ocurriendo en la República Dominicana es que el 1.200.000 votos sacados en la pasado 15 de marzo por el Partido Revolucionario Moderno, 1.200.000 votos, no da para ganar unas presidenciales en primera vuelta. Además, usted tiene que comprender que la división que se ejecutó el 20 de octubre del PLD en el año de 2019, el año pasado, eso divide en dos pedazos las fuerzas hegemónicas dominantes que en un momento determinado, entre 1996 y 2020, permitieron al Partido de la Liberación Dominicana ejercer un dominio sobre la oposición. Entonces, en ese sentido, fragmentadas esas dos fuerzas, esa fuerza y creada y nacida la fuerza del pueblo, entonces eso se constituye en la ruptura histórica con el bipartidismo que significó en un momento determinado Partido Reformista PRD, en un momento determinado PRD, PRCC y ahora en un momento determinado PLD, PRM. Entonces la fuerza del pueblo crea un nuevo escenario, un nuevo reordenamiento político, porque está vinculado a muchas complejidades que se dieron a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Juan Carlos, antes de seguir con la fuerza del pueblo, sacaste a colación el hecho de que hubo sabotaje a las elecciones del pasado 15 de febrero que no pudieron desarrollarse. Sin embargo, aunque todos los partidos e inclusive el presidente de la Junta Central Electoral dejó entrever de que ciertamente actuaron manos criminales, he observado que tanto la Junta, la Fuerza del Pueblo, el PLD, el PRM y todos los partidos han asumido como bueno y válido el informe de OEA. Entonces no entiendo realmente por qué seguir, si no lo han hecho oficialmente, hablando de sabotaje y estar conforme con el informe de OEA. Como partidos. No, lo que ocurre es que es preferible transitar los caminos institucionales y constitucionales que habilitan la Constitución de la República y las leyes. Lo más importante ahora es que se celebren las elecciones del 5 de julio y que se celebren las elecciones del 26 de julio y que se cuenten los votos y que los dominicanos vayan a votar bien temprano y que se adopten las medidas sanitarias para que los dominicanos puedan ir a votar. Entonces, ¿por qué se menciona el tema del sabotaje del 15 de marzo, ¿no? de las 15 de febrero. Del 16 de febrero. ¿Por qué se menciona eso? Porque eso explica en gran medida
una insatisfacción de una gran amplia segmento de la población que se vio indignada. Entonces se utiliza ese mecanismo de lucha política en los medios de comunicación para expresar en gran medida una insatisfacción a la conculcación de los derechos fundamentales del voto, porque en realidad lo que aquí se conculcó fueron los derechos constitucionales y fundamentales ante todos los dominicanos. Entonces, en ese sentido, eso ha creado una crisis que es la tutela de la OEA por parte de la OEA, la tutela de la Junta por parte de la OEA. Entonces, ante un escenario de esa magnitud, con una crisis sanitaria, como es el coronavirus, con una crisis ambiental, con el hecho de un dólar al 60 por uno, ahí existe, entonces eso está estrechamente vinculado a una insatisfacción de la población. Entonces, esa insatisfacción de la población se expresó el pasado 15 de marzo en las elecciones municipales, donde el Partido de la Liberación Dominicana de 107 ayuntamientos obtuvo 67. Es decir, vio reducida en cerca de 40 ayuntamientos su hegemonía en las alcaldías, que se va a expresar el 5 de julio en las congresionales y que va a permitir una lectura más profunda de los acontecimientos desde este momento, que implica la derrota de Kenny Aristi en Higüey de parte de Cholitín en la alcaldía, que implica la renuncia de Amable Aristi Castro, el senador Amable Aristi Castro, de la alianza con el Partido de la Liberación Dominicana hacia el Partido Revolucionario Moderno, que va a tener un impacto negativo para el oficialismo en función de los acuerdos, que no pactos ni alianzas, sino acuerdos congresionales entre el Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Moderno en cuanto a lo congresional, y que va a habilitar, por ejemplo, la segunda vuelta, que va a haber la reedificación de derrotas como la de Domingo Contreras en la capital, en la senaduría, en Santiago de los Caballeros y en San Cristóbal y en muchos puntos del país. Por ejemplo, el nivel de deterioro de la aceptación del Partido de la Liberación Dominicana está estrechamente vinculado a que en la provincia de Santo Domingo, por ejemplo, en la provincia de Santo Domingo, que tiene cerca de 2 millones de habitantes, entonces tenemos uno de los núcleos económicos más importantes y más duros de la mediana y baja burguesía de esa parte de la región geográfica que comprende esos municipios. Apenas Boca Chica está en manos del Partido de la Liberación Dominicana, porque todos los ayuntamientos, el PLD no llevó un solo candidato, ¿no?, en ninguno de la provincia, de los municipios, porque las alianzas eran con el Partido Revolucionario Dominicano, cuyas renuncias ahora implican un acercamiento tácito con el Partido Revolucionario Moderno. Y eso, pero Carlos Guzmán en el municipio de Santo Domingo Norte es del PLD, ¿o no? bueno, pero eso responde fundamentalmente a unas variables que se dan en función de la ruptura que ocurrió en en el Partido de la Liberación Dominicana, que crea la fuerza del pueblo. Y entonces muchas variables que se presentaron, entre ellas complejas, como por ejemplo el caso de Abel Martínez de Santiago, el caso de que usted menciona, y muchos otros casos de alcaldes que simpatizaban o simpatizan en un momento determinado por una fuerza política, como lo fue en un momento determinado el interno del PLD, el doctor Leonel Fernández. Entonces, renunciar a esas candidaturas ganadas a las elecciones primarias del Partido de la Liberación Dominicana en función de los objetivos y los procesos subjetivos de la lucha, no creo que sería inteligente ceder los espacios de lucha a quien tú estás adversando o a quien es tu competencia. Sin embargo, Juan Carlos, escúchame Giovanni, yo creo que es importante tomar siempre como referencia lo ocurrido en las elecciones del pasado 15 de marzo. Pero hay que tomar en cuenta que por su característica, las elecciones del próximo 5 de julio es un escenario totalmente diferente. Es decir, es un nuevo partido lo que vamos a jugar en las próximas elecciones.
Y yo creo que a partir de esa premisa tenemos que ver y perfilarnos en qué pudiera ocurrir, Juan Carlos, el próximo 5 de julio en la República Dominicana. Vemos las encuestas, algunas encuestas hablan de un virtual, posibilidad de segunda vuelta, otras ponen un candidato en la cima, alcanzándole, es decir, que se ve en primera vuelta, y casi todas ponen a un candidato en un tercer lugar, pero muy lejano. Yo no sé si esa es la realidad, te lo digo francamente. Yo tengo una visión, y creo igual que tú, de que la configuración de la correlación política, de la correlación de las fuerzas políticas y electoral para el 5 de julio, hay amplias posibilidades de un escenario de segunda vuelta. Bueno, lo que ocurre es que el 6 de octubre del año 2019 se celebraron primarias simultáneas para seleccionar, para los partidos elegir a los candidatos presidenciales. En el Partido Revolucionario Moderno en ese momento resultó electo candidato presidencial en unas primarias cerradas Luis Abinader. Luis Abinader resultó electo entre 283,000, 293,000 votos en unas primarias cerradas. El doctor Leonel Fernández obtuvo, según la dirección electoral del PLD, obtuvo 885,000 votos, de acuerdo a lo que planteó la Junta, ¿no? Entonces, supone que en unas primarias abiertas, se supone entonces que existe entre el candidato que lidera las encuestas, Luis Abinader, y el candidato opositor de la Fuerza del Pueblo, el candidato Leonel Fernández, una distancia de 560 a 570,000 votos en diferencia. Lo que aquí ahora, cuando usted habla del nuevo escenario, lo que se está planteando es la división que ocurrió en el PLD, que eso ya luego se va a va a existir un reordenamiento, porque evidentemente que va a haber segunda vuelta. Es decir, aquí hay un tripartidismo. La idea de la estrategia, de la pregunta que usted hace respecto de una opinión pública que se pretende instalar desde el poder fue derrotada cuando el ministro administrativo de la presidencia reveló que había segunda vuelta, así como reveló el vocero y presidente del PRM que habría segunda vuelta. Además, 1.200.000 votos que obtuvo el Partido Revolucionario Moderno en las municipales no habilitará la posibilidad de superar el rango de acción. Recuérdese que el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana obtuvo algo así como 900 y tantos mil votos, y en las congresionales, en las municipales, el PLD obtuvo algo así como de 1 millón de votos. Entonces, cuando usted suma 1 millón de votos obtenidos por el candidato presidencial del PLD, en este caso de la organización PLD en las municipales, y cuando usted toma la suma de 1.200.000 votos de los candidatos y del PRM en las municipales, estamos hablando de 2.2 millones de votos, de un padrón de 7.6 millones de votos. Entonces, cuando usted suma los 885,000 votos que obtuvo el presidente Leonel Fernández cuando fue precandidato presidencial el 6 de octubre y utiliza la simple lógica y observa al PQD, al PUN, al BIS, a la Fuerza Nacional Progresista, a López Nieto, entonces usted entiende ahora, en este momento, por qué es que se está estableciendo la segunda vuelta. Pero no me quedó claro, Juan Carlos, ¿tú crees que el doctor Leonel Fernández está ocupando el segundo lugar ahora de la preferencia del electorado? Porque hablaste de una diferencia de 500,000 votos entre Luis Abinader y el doctor Leonel Fernández. No sé si eso induce. En función de lo ocurrido el pasado 6 de octubre en las primarias cerradas del Partido Revolucionario Moderno y las primarias abiertas del Partido de la Liberación Dominicana para elegir el candidato presidencial. Eso quiere decir que si usted suma la suma de los votos obtenidos
en circunstancias diferentes, en épocas diferentes, porque ahora entonces es evidente que el 46% de la membresía de los miembros del Partido de la Liberación Dominicana, que son los que están nombrados como ley administrativa y civil, comprenden que un candidato que anda en los últimos 60 días regalando el Estado, después en el toque de queda, regalando el Estado, entonces no es capaz de superar la primera vuelta. Y desde la presidencia de la República, los voceros del Palacio, durante las últimas semanas y meses decían que el candidato presidencial del PLD ganaba en la primera vuelta. Ahora de repente se ha cambiado el discurso y plantean ellos, no nosotros, que hay segunda vuelta. Entonces algo está ocurriendo que el vocero del PRM y senador por Puerto Plata está planteando la misma similitud. ¿Qué entonces está pasando? Que ninguna de las fuerzas mediáticas que están ejerciendo ahora el dominio mediático pueden avanzar en primera vuelta. Si no pueden avanzar ambas fuerzas en primera vuelta, luego de dominar el último escenario de los últimos 45, 50, 60 días, si ninguna de las dos fuerzas pueden sobrepasar el tema de lo que implica la mayoría simple, entonces eso significa que existe entonces dentro de ese contexto y dentro de ese mercado electoral una fuerza política que está movilizando la sociedad que impide el ejercicio de la mayoría simple. Y entonces esa fuerza, en nuestra lectura, en nuestra modesta visión, lo representa el doctor Leonel Fernández Reina y la fuerza del pueblo. Con la venia de Juan Carlos Espinal, vamos a una pausa y en breve continuamos con esta interesante conversación. Señores, continuamos con su espacio Cerrando la Noche y ya en la parte final del programa seguimos conversando con Juan Carlos Espinal, comunicador, en este caso lo tenemos como vocero del equipo de campaña de la Fuerza del Pueblo y del expresidente Leonel Fernández. Con Juan Carlos es bueno conversar porque es un hombre que es versado, que sabe de todo y maneja diferentes temas. Juan Carlos, hay algo que hay que entender. El partido de gobierno tiene los recursos del Estado para utilizarlos y tiene los mecanismos. Es indudable de que el candidato oficialista estaba rezagado en las encuestas, pero los números le están dando. Creo que subestimarlo sería un error en un momento como este, donde lo mismo oposición ha dicho que el PLD ha aprovechado y ha sacado provecho a la situación del COVID-19 y al problema sanitario que sigue afectando a la República Dominicana y gran parte del mundo. Creo que la actual circunstancia ha posicionado al candidato oficialista, independientemente de lo que piensen muchos dirigentes políticos de la oposición. ¿Cuál es tu opinión o tu lectura sobre esto? Bueno, que eso no se corresponde ni se sostiene respecto de los resultados del 15 de marzo en las municipales, donde el Partido de la Liberación Dominicana vio perdida su hegemonía al pasar de 107 ayuntamientos a 67 ayuntamientos. Y como ya repetí, y como ya dije y repito en este momento, el Partido Revolucionario Moderno obtuvo 1.200.000 votos y el Partido de la Liberación Dominicana obtuvo 1 millón de votos. Entonces, eso, con esas cifras, a nosotros se nos hace cuesta arriba entender que habrá primera vuelta. Y como esos resultados fueron adversos, entonces nosotros no tenemos por qué dudar de que andando como andaba 3 días antes de las elecciones del 15 de marzo, respondiendo su pregunta sobre el uso de los recursos y el abuso de los recursos del Estado, el plan social de la presidencia andaba regalando del dinero de los impuestos de los dominicanos 250 millones de pesos en electrodomésticos y bueno, y el Partido de la Liberación Dominicana perdió su hegemonía. Al perder su hegemonía no cabe duda de que había entonces perdido una gran parte del voto popular que se expresa en las municipalidades, que se expresa en los 234 distritos municipales de la República Dominicana. Eso ocurrirá, similar comportamiento ocurrirá por lo que pasó en la capital con Domingo Contreras y muchos
partes del país, así como se va a expresar en las congresionales en San Cristóbal, en Santiago, en la provincia de Santo Domingo, donde en Monteplata, donde los acuerdos PRM, Fuerza del Pueblo, municipales y congresionales, se van a fusionar para dar una contundente victoria a la oposición. Entonces, eso se va a expresar en segunda vuelta el 5 de julio, con muchas condiciones sociopolíticas y económicas, y la más importante de todas ellas es que el dólar está al 60 por 1 y que 1 millón de personas están en este momento desde hace 3 meses en su casa, que tienen 3 meses para poder pagar y el banco ya lo está llamando. Entonces eso va a forzar la segunda vuelta. Juan Carlos, tú hablaste ahorita del informe de la OEA y Junior te cuestionó y habló sobre que no ha pasado nada, no ha habido un hallazgo, un acontecimiento que cambió o te dé un rumbo diferente a lo que pasó el 16 de febrero cuando se suspendieron las elecciones. Simplemente se habló de que pudo haber manos criminales, pero al final vemos que no, parece que fueron errores. ¿Creen ustedes en la composición de la Junta Central Electoral que se van a hacer elecciones transparentes, de que las personas van a ir a votar, de que no va a haber compra de cédula, de que no van a haber dirigentes apostados en las afueras de los centros de votación comprando cédula, comprando conciencia? ¿Creen ustedes que pueden competir contra el gobierno que tiene todo el dinero del mundo para comprar el voto cuando la oposición no tiene ese dinero? Y en un momento como este, que lo ha dicho Junior varias veces, las personas recluidas en sus casas, con latente el COVID-19, muchas personas no va a ir a la zona a votar. Entonces va a ir el que tenga más capacidad de llevar gente a votar. ¿Tiene la oposición la capacidad de llevar a esa gente a votar? Bueno, en el caso de la Fuerza del Pueblo, nosotros hemos venido en el último año defendiendo el Estado de Derecho y la Constitución. El presidente Danilo Medina pretendió reelegirse, tenía mayoría en el comité político, mayoría relativa, tenía mayoría relativa en el comité central. Hubo toda una campaña dirigida desde el Palacio Nacional para imponer la reelección. Ello implicó esa operación, el uso de 11.500 millones de pesos de contratos de asfalto para tratar de imponer un candidato ilegítimo, el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Todos esos factores de su pregunta concluyen en lo que ha venido ocurriendo con las juramentaciones masivas que en los recorridos el candidato de la Fuerza del Pueblo realiza. Pues entonces no vemos la candidatura presidencial de Danilo Medina con el gobierno en la mano, con el Congreso en la mano, con la fuerza de la coerción de la justicia en la mano. No se religió Danilo Medina y tenemos que hubo 29 recursos judiciales para obstaculizar la candidatura presidencial, la inscripción de la candidatura presidencial del doctor Leonel Fernández. Vimos cómo toda una sociedad se puso de pies y derrotó en base a 40 días de movilizaciones, mañana, tarde y noche, las pretensiones que usted se refiere respecto del uso del presupuesto contra ciudadanos democráticos cuyo único pecado ha sido defender el Estado de Derecho y la Constitución, y el presidente de la República, Danilo Medina, está inhabilitado. Entonces, el 5 de julio habrá una derrota electoral del Partido de la Liberación Dominicana y de su candidato, que si queda en segundo pierde. Bueno, todo indica que va a haber segunda vuelta. Juan Carlos, quisiera que te comprometa a que esté con nosotros el 7, 8 de julio, luego que transcurran las elecciones,
para hacer un análisis de la misma y sobre todo una proyección de lo que serían las elecciones del 26 de junio. Así Tiene que ser antes, Juan Carlos, antes de las elecciones, antes del 5 de julio. quedó un tema fundamental. Hay un tema que tiene que ver con las razones por las que él entiende que debe volver el presidente Fernández a dirigir el país, que debemos discutirlo a profundidad. Bueno, será en otro momento, tiene que volver por la misma manera, por la misma circunstancia en diferentes fases históricas que le ocurrió cuando el dólar estaba al 50 por 1 con Hipólito. Por eso, y muchas otras cosas más, va a retornar, porque los dominicanos saben que hubo un terremoto en Haití que provocó 300,000 muertos. Y en 20 días, Juan Carlos, vamos a juntarnos nuevamente para evaluar esa situación, ¿te parece? Con Dios, gracias, muy agradecido. Un abrazo, Giovanni, un abrazo, Junior. Gracias, Juan Carlos. Conversamos con Juan Carlos Espinal, vocero del equipo de campaña del doctor Leonel Fernández. A ustedes, gracias por la sintonía. Mañana, pues, nos volveremos a encontrar aquí en su espacio Cerrando la Noche. Muy buenas noches.